Hola, muy buenos días. Mi nombre es Simón Daniela Luna, soy abogada especialista en Derecho Administrativo. En el día de hoy voy a realizar un análisis de la Ley 1454 del 2011. Bueno, como primera pregunta vamos a contestar de qué manera esta normativa, que es la Ley 1454 del 2011, desarrolla en lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991 en relación con el ordenamiento territorial. Para contestar esa pregunta tenemos que dar alusión al capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de la Constitución Política de Colombia. Esta normativa, que está en el título 11 de la organización territorial de la Constitución Política, establece las disposiciones generales, establece las disposiciones de los departamentos, los municipios, su organización político-administrativa, y la norma, la Ley 1454 del 2011, recordemos que es una ley orgánica, desarrolla a cabalidad lo establecido en el artículo 288 de la Constitución Política, donde menciona que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. De la misma manera, es muy importante señalar que en el artículo 286 de la Constitución Política establece que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones, a las provincias que se constituyan en los términos de ley, donde podemos identificar en la Ley 1454 del 2011, en su artículo 16, 17, 15, donde habla de las diferentes asociaciones que se pueden tener entre municipios, departamentos, y también regula lo referente a la creación de las regiones y las regiones y las provincias, que es un tema que actualmente en Colombia no se ha consolidado como tal. No se ha creado la primera región, la primera provincia. Hablamos de algunas provincias, digamos como la provincia de Ocaña, haciendo alusión a un caso concreto. Sin embargo, es una provincia que se tiene desde la época de la colonización y desde la época de la independencia, por decirlo así, de Colombia. Sin embargo, pues no se ha consolidado actualmente conforme a las normas establecidas como una provincia en el Estado colombiano. El artículo 30 de la ley objeto de análisis establece región administrativa y de planificación. Son regiones administrativas y de planificación, o las PAC, las entidades conformadas por 2 o más departamentos con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad en los términos previstos en el artículo 306 de la Constitución Política. Por lo tanto, esta ley desarrolla lo concerniente a lo establecido en el título 11 de la Constitución Política y regula algunos aspectos que pues no estaban regulados como tal. Lo regula mediante una ley orgánica. ¿Cómo desarrolla esta normativa la función social y ecológica de la propiedad? Es el siguiente interrogante que vamos a desarrollar a continuación. Es muy importante referirnos que actualmente el auge de la protección en materia ecológica ha ido aumentando cada vez más, teniendo en cuenta pues el cambio climático que se está presentando actualmente en Colombia. Por lo tanto, es muy importante que las leyes que se expidan se realicen en torno a la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta que la Constitución Política de 1991 realiza una protección, es muy enfática en la protección al medio ambiente, más llamada como la Constitución Ecológica. Sin embargo, si bien está en la Constitución Política, es muy importante también que estos conceptos se desarrollen en
las leyes, en especial en esta ley que es una ley orgánica. Uno de los principios rectores del ordenamiento territorial que establece el artículo 3 de la Constitución Política señala la regionalización. En este se establece que pues el ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de regiones de planeación y gestión, regiones administrativas y de planificación, y la proyección de regiones territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos de identidades culturales locales, de equipamiento de infraestructuras económicas y productivas, y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana. Acá es muy importante señalar porque se pueden presentar diferentes situaciones donde en algún momento una región o una porción de terreno se genere una gran cantidad en temas agrícolas, en temas de ganadería. Sin embargo, puede que estén ubicados en diferentes municipios. Pasa mucho en la zona rural. Por lo tanto, teniendo en cuenta que pues esa zona, que puede estar en diferentes municipios, tiene un auge referente en la productividad de la zona, se puedan asociar y claramente puedan generar un desarrollo económico grande en los municipios donde se encuentran. Asimismo, teniendo en cuenta que hay diferentes ecosistemas que muy bien pueden coincidir en diferentes municipios, también es muy importante identificarlos y generar un ordenamiento territorial de estos para consigo generar la protección de la biota, de los ecosistemas que se generen y no generar la extinción de diferentes especies al tener por separado diferentes porciones de tierra. Por lo tanto, es muy importante el ordenamiento territorial referente a el establecimiento de regiones de planificación, de gestión, que es una de las metas muy grandes referente a la reforma agraria, y que el ordenamiento territorial es un reto muy grande para Colombia. Sin embargo, es muy importante que se genere la conciencia y la importancia del ordenamiento territorial para todo el territorio colombiano, en especial para los municipios, veredas, corregimientos, para que todas las personas identifiquen y entiendan la importancia del ordenamiento territorial para el desarrollo económico, social, político de Colombia. Por lo tanto, al tener una actualización catastral y un ordenamiento territorial de los municipios veredas, se estaría cumpliendo la función social y ecológica de la propiedad, teniendo en cuenta que su función social y ecológica claramente pues va encaminado a una función de protección del medio ambiente, pero también de generar un desarrollo económico en la zona donde se encuentra el predio. Bueno, el siguiente interrogante que vamos a responder es de qué manera esta normativa recoge los antecedentes del mundo en materia de urbanismo, ruralidad y ordenamiento y planificación territorial. Es muy importante pues tener en cuenta que debido a la colonización española acogimos un modelo de urbanismo y de ordenamiento territorial europeo, mediante el cual pues el modelo urbanismo se realizó conforme a cómo se realizaba en Europa, referente digamos a las provincias, también pues a la distribución de departamentos, ciudades, municipios. Entonces recogimos ese modelo europeo, lo acogimos, lo adoptamos acá en Colombia y
Por lo tanto, esta norma pues recoge esos antecedentes del mundo en materia de urbanismo, ruralidad, ordenamiento y planificación territorial, en especial la creación de las provincias, de las regiones, de las asociaciones entre municipios, departamentos. Es un tema pues que venía de Europa desde hace mucho tiempo y que Colombia lo acogió. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos hacer un análisis señalando que si bien en la actualidad hay diferentes leyes de ordenamiento territorial y está lo establecido en la Constitución Política de Colombia, es muy importante indicar que actualmente la organización territorial, si bien está distribuida en regiones, provincias, la tierra como tal no está distribuida de una manera equitativa, sino está distribuida de una manera en que para una persona hay 100.000 hectáreas y para 20 personas hay 1 hectárea para cada uno, generando un total de 20 hectáreas. Por lo tanto, ese índice de desigualdad que hay en Colombia es muy grande, donde los grandes poderes, las personas que tienen más dinero en el país, tienen grandes porciones de tierras que incluso no le están ni explotando, y los campesinos, que son las personas que realizan la explotación de la tierra, los que tienen conocimiento respecto a cómo llevar a cabo un cultivo de papa, de yuca, de arroz. Los campesinos, que son los que generan el desarrollo económico en la zona rural en el país, no cuentan con suficiente tierra en Colombia. Por lo tanto, también es muy importante que el Estado colombiano conozca cuáles son las porciones de tierra que son del Estado, cuáles son los baldíos. ¿Por qué? Porque actualmente las grandes empresas, las grandes multinacionales, y actualmente y hace muchos años atrás, han tenido la ocupación de esas tierras baldías, explotándolas y beneficiándose a favor suyo del producto de esas tierras que muy bien pueden ser adjudicadas a personas campesinas, a población víctima del conflicto armado. Sin embargo, no se realiza esa actuación, teniendo en cuenta que Colombia no sabe cuántos baldíos hay en el país. Con la sentencia T488 del 2017 se empezó pues a evidenciar algo que se estaba presentando, que era que se generaba la prescripción adquisitiva de predios baldíos, porque la ley 200 indicaba que si usted explota un predio baldío, pues entonces ya es propietario del predio, situación que obviamente con la 160 de 1994 no se presenta. Hay dos maneras de cómo acreditar la propiedad privada, pero eso no tenía claridad, no había claridad en los jueces de la República, y pues están declarando la pertenencia de predios baldíos cuando la autoridad de tierras se da cuenta de eso, dice: ¿cómo así? Y ahí es donde se empieza a generar una alarma que desde hace mucho tiempo estaba, pero no se había evidenciado, o no se generaba como mayor visibilidad, teniendo en cuenta que pues, las personas que están en el poder alto son las personas que explotan esos predios. Por lo tanto, esa sentencia marca un antecedente grande para que Colombia diga:
no, yo tengo que tener un informe, un sistema de cuántos predios baldíos hay en Colombia. Y debido a eso, pues más adelante se generó la SU 288 del 2022, donde también ordena a la Agencia Nacional de Tierras de crear pues un sistema de predios baldíos, de cuántos predios baldíos hay en Colombia para identificarlos, adjudicarlos, iniciar indebida ocupación de predios baldíos. Esto debido a que desde hace mucho tiempo, desde 1810, Colombia ha tenido una desorganización en el tema de la distribución de la tierra, teniendo en cuenta que si bien se acogió un modelo de urbanización, un modelo rural europeo, dado pues los antecedentes que tenemos acá en Colombia, no se ha generado, se siguió con esa línea de que los más ricos tienen muchas hectáreas de tierra, así sea tierra productiva, y los pobres o las personas de bajos recursos son los que laboran la tierra, pero no en su tierra, sino en la tierra de otros. Y esto obviamente no debe ser así, cuando son esas personas las que están ahí en la tierra y tienen la calidad histórica de la palabra campesinos, el arraigo a la tierra, que es una parte muy importante que con el acto legislativo 01 del 2023 se generó pues esa introducción a la Constitución Política de Colombia, una palabra histórica que antes no se había mencionado, sino solamente se mencionaban como simples productores agrarios, como netamente económico, cuando esa palabra tiene un contexto muy alto y que actualmente el ordenamiento territorial empezó también a tener mayor volumen, pues claramente porque no se le había dado la importancia. Actualmente sí, debemos organizar la tierra, debemos saber cuántos baldíos hay, debemos actualizar la información que hay de cada predio, de cada tierra. ¿Para qué? Pues para adjudicar a las personas que realmente están en los predios y no en las personas que son propietarios, que en algún momento adquirieron esos predios, pero nunca han estado ahí, nunca han ejercido posesión de esos predios o ocupación en el caso de los predios baldíos. Muchísimas gracias.